Saludos amigos de la historia. Nos llega a nuestra biblioteca el libro Reconsidering the Insular Cases, the Past and Future of the American Empire. Uno de los ensayistas del libro es el juez federal Juan Rafael Torruella del Valle, quien expone sobre los casos insulares en este libro. Con el autor y sobre el libro hablamos esta noche, en un día como hoy, en un año como aquel. Regresamos en breve. Saludos amigos, regresamos al primer segmento de un día como hoy, en un año como aquel, en compañía del juez Torruella, quien expuso en un ensayo sus pensamientos sobre los casos insulares. Saludos juez, un placer que esté con nosotros en el estudio. Son pocas las oportunidades que tenemos de entrevistar a una figura como usted, y quisiera que nos hablaras de los casos insulares, siguiendo el temario de su ensayo. Y me atrevo a preguntarle qué son los casos insulares, qué fundamentos tienen, cómo se organizó la escuela de pensamiento que finalmente se recogió en los casos insulares. Antes que nada, gracias por la invitación, la oportunidad de estar aquí contigo y con la gente que esté viendo el programa. Es un placer y un honor. Y por supuesto, lo que yo digo aquí es mi opinión única y más nadie es responsable por ella, ¿no? Los casos insulares son, yo diría, la jurisprudencia de más importancia en el Puerto Rico de hoy y del pasado, desde la guerra hispanoamericana. Tengo que hablar un poco de la historia, ¿no? Como sabemos, la guerra hispanoamericana se celebró en el 1898 y fue el resultado de una política no escrita, pero ciertamente un movimiento en Estados Unidos que se llamaba el Manifest Destiny, el destino manifiesto, que es una teoría de que la nación americana, por sus diferentes razones que incluían religión, política, y el destino de ella era, de acuerdo con los que exaltaban esa teoría, era la nación que debería ser el liderato, tener el liderato sobre razas o naciones que, de acuerdo con los que lo proponían, tenían menos civilización, vamos a llamarlo, que Estados Unidos, y que Estados Unidos estaba destinada a convencer de una forma o de otra, inclusive militarmente, el destino de esas naciones bajo Estados Unidos. Estados Unidos en el siglo XIX y XVIII pues se expandió desde el Atlántico hasta el Pacífico en diferentes formas. En parte simplemente colonizó el continente norteamericano, en parte compró, por ejemplo, el Louisiana Purchase, que fue una área central de Estados Unidos, empezando en New Orleans hasta Canadá, enorme. Y en otros casos, pues simplemente buscó una forma u otra de tener una guerra con México, por ejemplo, la guerra mexicana que terminó en el 1848, en el cual Estados Unidos se apoderó de la gran parte del oeste hasta llegar al Pacífico. Antes de eso, los tejanos habían tenido una rebelión en contra de México, declararon una república y entonces Estados Unidos reconoció a esa república y los tejanos pidieron que fuesen anexados por Estados Unidos. Era una política de expansión.
pero no paraba al llegar al Pacífico. Dijeron, ¿y ahora qué? Bueno, ahora qué fue que en el Pacífico se apoderaron más o menos para 1998 de Hawái, que era un reinado. Es un cuento un poco largo, pero básicamente fueron emigrantes americanos, muchos de ellos religiosos, con el tema de que querían convertir a los salvajes de Hawái, que no eran nada de salvajes. Digo, eran diferentes, pero tenían una sociedad bastante avanzada. Y era un reinado. Eventualmente se apoderaron de las islas y entonces, bajo excusas bastante bien conocidas y trasladas, da la casualidad, entre comillas, de que había un barco americano y los Marines los pidieron que los socogieran porque los nativos estaban esterzados. Eventualmente se quedaron con las islas. Se expandieron también hacia Alaska, le compraron Alaska a los rusos. Pero por lo menos habían dos vertientes, yo creo que eran las más poderosas bajo esta manifestación, que era número uno, comercial. Estados Unidos se había convertido en una potencia manufacturera. Necesitaban vender sus productos y necesitaban expandirse mundialmente hacia otras áreas. Número uno, China, que se estaba desmoronando y que muchos de los países europeos ya tenían en efecto territorio del cual se habían apoderado. Y el otro, que era en parte iba con eso, era las teorías del almirante Mahan, que que escribió una serie de libros que fueron leídos por Teddy Roosevelt, el senador de Massachusetts, cuyo nombre ahora se me escapa. No se preocupe. Tenemos derecho a que se nos olviden algunos nombres, pero mire, juez, eso en términos geográficos y políticos, pero ¿cómo se agrega al pensamiento jurídico? Ahí es donde iba, porque hay que entender eso para darse cuenta lo que hizo el Tribunal Supremo, porque es que el Tribunal Supremo de Estados Unidos es algo más allá que simplemente una corte que decide y establece la ley. Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos establece, o si no establece, por lo menos sigue política pública, o sea, public policy en el sentido inglés, que va mucho más allá que ley. Y por supuesto la ley es en cierto sentido public policy, excepto que la ley generalmente la establece en el Congreso. Correcto. O la legislatura. Bueno, la idea era tener bases carboneras a través del mundo, porque la teoría de Mahan era que si un país no tenía una marina, no solamente una armada, sino también una marina mercante a través del mundo, no podía distribuir sus productos. Y para hacer eso, en esa época, los barcos, era la época de los barcos cuyo como diríamos, navegaban a base del carbón, necesitaban bases carboneras. Por lo tanto, ya los ingleses tenían un imperio en el que nunca bajaba el sol, ¿no? Tenían islas a través de todo el mundo. Los franceses no iban muy lejos de eso. Los alemanes, que llegaron a la época imperialista tarde, estaban buscando por donde quiera que pudieran
se apoderaron de varias islas en el Pacífico y se apoderaron de varios territorios en África. Y Estados Unidos necesitaba hacer eso, tener sus bases a través del mundo para poder... y el Caribe era su próximo área de expansión. Habían en varias ocasiones tratado de comprarle a España, a Cuba, y las Filipinas, que eran también españolas, presentaban otra oportunidad para que ellos, en varios escritos sale, tuvieran su Hong Kong. Ya los ingleses tenían Hong Kong en China, los americanos querían a Filipinas cerca de China para usarse como base para sus incursiones comerciales en China. En el Pacífico. Okay. Juez, vamos a hacer una pequeña pausa y seguida regresamos. Regresamos a un día como hoy, en un año como aquel. Juez, usted mencionó recién las Filipinas y hay un personaje que vuela en derredor de todos estos casos insulares, que es el señor Taft, quien estaba en las Filipinas al tiempo de la invasión norteamericana, luego fue presidente de Estados Unidos y luego fue presidente del Tribunal Supremo, y es él precisamente quien estampa su firma en una decisión de estos casos insulares. ¿Nos podrías hablar al efecto de ese pasaje histórico para encuadrar lo que son las decisiones de los casos insulares? Puedo hacerlo, pero la secuencia, preferiría hablar de los casos insulares y entonces ir al señor Taft. Como usted guste. Los casos insulares, y he estado dando background histórico, porque si no se entiende ese background histórico, no se sabe, ¿verdad? Se queda cojo la explicación de los casos insulares. Los casos insulares son el resultado del Acta Foraker, que se enacta en el 1901 con el propósito de establecer un gobierno civil para Puerto Rico y levantar dinero para poder coger ese gobierno civil. En el 1900 se celebran las elecciones en Estados Unidos y el presidente McKinley sale electo nuevamente. Esas elecciones se han considerado, en cierto sentido, refrendan la actitud imperialista de Estados Unidos en ese momento, porque Estados Unidos no todo el mundo estaba de acuerdo con estas actividades imperialistas de invadir. Exacto. Había un gran sector de Estados Unidos que no estaba de acuerdo. Y al ganar McKinley, que era el que había sido presidente y había autorizado en efecto la invasión de Cuba por Estados Unidos, invasión de Cuba y las Filipinas y Puerto Rico eventualmente, pues se decide, bueno, pues si los americanos han aceptado en las elecciones que aquí siga de presidente, pues eso quiere decir que aceptan sus actividades imperialistas. ¿Qué pasa? La Constitución de Estados Unidos establece que la imposición de contribuciones tiene que ser uniforme a través de Estados Unidos. Pero la ley Foraker establece una excepción, una serie de excepciones en cuanto a la imposición de contribuciones, especialmente contribuciones duties, aranceles, y excepciona lo que pasa entre Estados Unidos y Puerto Rico. Y los casos insulares, si bien establecen una serie de principios constitucionales que van mucho más allá de simplemente la cuestión de uniformidad, establecen
que en el caso de Puerto Rico y las otras los otros territorios adquiridos bajo España, establecen que porque son territorios que la Corte Suprema interpreta no son incorporados a la nación americana, sino son territorios no incorporados, pues permite esa excepción a la regla de que tienen que ser uniformes las contribuciones. Esa es una teoría que el Tribunal Supremo se saca de la nada, porque hasta entonces todas las adquisiciones de territorios de las cuales he hablado, en todos esos casos, automáticamente, prácticamente, las personas que vivían en esos territorios pasaban a ser ciudadanos americanos, y se aplicaba la Constitución en su totalidad. No en la parte política, porque ellos eran territorios organizados, en el cual había un gobierno civil que seguía o empezaba desde que llegaba la bandera americana a trabajar y a gobernar a los ciudadanos que vivían en ese sitio. Y más tarde todos esos pasaban poco a poco. El último fue, creo que Arizona o Nuevo México, no me acuerdo, digo, el último antes de Hawái y Alaska, por supuesto. El Tribunal Supremo de Estados Unidos sacó eso de la nada, aunque eso no es totalmente correcto, porque esas ideas las propulsaron en las academias, principalmente de Yale y de Harvard. Esos grupos, esos profesores, se inventaron esas teorías que como cuestión de hecho iban totalmente en contra de la jurisprudencia del mismo Tribunal Supremo hasta ese momento. En el 1802 o 3 se decidió un caso, el caso de Loughborough, en el cual estaba planteado exactamente la misma situación. ¿Se aplicaba la Constitución en su totalidad a los territorios o no? Esa era la pregunta. En ese caso de Loughborough era con relación a Washington D.C., que es un territorio igual que nosotros, o para aquella época era un territorio igual que nosotros. Y el Tribunal Supremo, una decisión que escribe el juez presidente Marshall, que es uno de los jueces más respetados, escribe la opinión y establece que cuando se dice Estados Unidos en la Constitución incluye a todo el mundo, territorios, posesiones, etcétera, y que se aplicaba la Constitución con relación a los territorios en todo su ámbito. La segunda opinión es la opinión de Sanford. Sanford es el segundo nombre, el primer nombre se me olvida ahora mismo. Esa es la opinión que establece, es un caso no muy querido por los derechos civiles y con muchísima razón. Establece es durante la época inmediatamente antes de la guerra civil, un esclavo que se escapa y va a parar a Missouri, que para esa época era un territorio, pero era un territorio en el cual estaba prohibido la esclavitud. Cuando llega allí, el dueño lo sigue, lo arresta, y el juicio tiene... la pregunta es si se aplica la Constitución en ese territorio. Y el issue es uno de due process. Como para esa época un esclavo se consideraba propiedad, la pregunta era si al llegar a Missouri perdía su propiedad. Era un issue de due process. Y el Tribunal Supremo, una decisión escrita por el Chief Judge Taney, decide la Constitución se aplica
y por lo tanto no se le puede quitar la propiedad esa a ese dueño. Es por eso que es un caso muy controvertido, pero establece, ese caso eso no es lo único que establece que Estados Unidos no puede tener colonias, está prohibido, de acuerdo con el juez Taney y la Constitución, de que un territorio se convierta en una colonia por razón de que Estados Unidos lo adquiere, sea de donde sea. Dice, aunque sea en territorio que no sea contiguo. Y los casos insulares revierten esa teoría, y de ahí en que entonces los casos insulares le pasan por encima a todo eso y declaran que hay una nueva teoría de territorios no incorporados en que no se aplica la Constitución a menos que sean derechos fundamentales. Y ahí es donde llegamos al caso de Balzac, que es el que habíamos mencionado anteriormente, en que el juez Taft, que pasó a decir, pesaba 300 libras, pero eso no era... Disculpe un momentito, vamos a hacer una pequeña pausa y seguida regresamos con el caso Balzac y el juez Taft. Regresamos. De vuelta al plató en compañía del juez Torruella. Juez, nos quedamos hablando sobre el juez Taft y el caso Balzac, pero el juez Taft tiene una historia bastante complicada. Definitivamente. Quisiera decir algo, porque se relaciona a Taft en cierto sentido, porque el background de muchas de estas cosas son casi más importantes que las cosas mismas. Que los acontecimientos. Sí. Los casos insulares se decidieron por un tribunal supremo que era casi idéntico, hombre por hombre, a los casos de Plessy, al caso de Plessy, que es el caso que establece la doctrina de separate but equal, o sea, separado pero igual, que no veo, no veo cómo es posible, que establecieron la constitucionalidad de la segregación en Estados Unidos, especialmente en el sur. O sea, que dijeron que era constitucional aún después de la guerra civil y de la la 13ª y 14 enmienda, dijeron que era legal, constitucional, tener la segregación de los negros de Estados Unidos siempre y cuando se les proveyese separación, pero igual, o sea, que lo que se les brindaba sería igual. Eso es imposible, pero eso dijeron que o sea, establecieron la segregación en Estados Unidos y eran los mismos jueces que deciden los casos insulares, que para todos los efectos establecen la segregación de los puertorriqueños del resto de Estados Unidos, especialmente cuando pasa lo próximo, que es en 1917 se le concede la ciudadanía americana a todos los que estaban en Puerto Rico en ese momento. Los debates que se llevan a cabo en el Congreso de Estados Unidos no se pueden leer a menos que uno tenga un carapacho bien a prueba de bala, porque las cosas que se dicen ahí sobre los puertorriqueños y los filipinos ni hablar eran de lo más denigrante que se puede imaginar uno. Es difícil creer que en el Congreso de Estados Unidos supuestamente el estandarte de la democracia, etcétera, se pudieran decir cosas como esas. De todas formas, se nos concede la ciudadanía. Al concederse la ciudadanía a los puertorriqueños creyeron yo creo con muchísima validez, especialmente en vista de dos casos que se deciden, uno con relación a Hawái y otro con relación a Alaska. El primero es el caso de Manchiqui y el segundo el caso de Rasmussen, en el cual se dice
que al concederse la ciudadanía primero a los hawaianos y después a los residentes de Alaska, se aplicaba, eso quería decir que eran territorios incorporados, no territorios no incorporados, o sea, eran territorios incorporados y por lo tanto la Constitución en su totalidad se aplicaba a esos territorios. Bueno, ¿y qué pasa? El señor Balzac tenía un periódico en Arecibo y en ese periódico aparentemente se dijeron una serie de cosas que el gobernador de turno entendió, lo denigraban a él y entonces le radicaron cargos criminales en contra porque había denigrado al gobernador, que eso era un crimen en ese tiempo. Y parece hoy en día lo que pasaría. La cuestión es que el señor Balzac dice, bueno, está bien, pero tiene que haber una acusación por un gran jurado. Tiene que convocar un gran jurado para acusarme. Y el juicio tiene que ser ante un jurado de 12 de mis conciudadanos. Porque ya yo soy ciudadano americano y se me aplica la Constitución en total. Era un caso civil. No, criminal. Criminal. Era un caso criminal. Delibero y calumnia criminal. Que yo no creo que ni existe hoy en día ese crimen, pero para esa época existía. Y entonces el juicio se ve en las Cortes de Puerto Rico. Va a estar el Tribunal Supremo de Puerto Rico y el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que para esa época era nominado y apuntado. Eran jueces todos por el presidente de Estados Unidos. Casi todos eran de fuera de Puerto Rico. No creo que había ningún puertorriqueño en el Tribunal Supremo para aquella época. Pero, y respectivamente de su composición, deciden que Puerto Rico sigue siendo territorio no incorporado y que no se aplica la Constitución y que no tiene esos derechos, porque no son fundamentales. El caso se apela al Tribunal Supremo de Estados Unidos y el juez que escribe la opinión es el juez Taft. Y ahí llegamos a donde yo había dicho anteriormente. El juez Taft había sido juez federal del sexto circuito, que creo que es en Cincinnati, donde está la corte principal. Era bien amigo del presidente de ese momento, que era Teddy Roosevelt, que fue uno de los propulsores de Manifest Destiny y la invasión de Cuba y Puerto Rico, y cuyo hijo fue gobernador de Puerto Rico en un momento. Pues él bueno, entendía que el juez Taft era un fenómeno y lo mandó de gobernador de las Filipinas. Fue el primer gobernador colonial de las Filipinas cuando llegaron los americanos, y los filipinos no se quedaron quietos, tuvieron una insurrección que duró hasta el 1903, en el cual murieron más soldados americanos que en toda la guerra hispanoamericana, que lo que duraron fueron 3 meses. Pues los filipinos, tan es así que el calibre 45 de los revólveres lo inventaron para parar a los filipinos, porque los filipinos les venían encima con unos machetes que le decían bolos, y eventualmente los mataban, pero picaban a 2 o 3 soldados entre medio. Y el waterboarding, del cual hemos sabido recientemente, se origina en la guerra esa. Es más, tengo fotografías que no son, están en varios de los libros de la época, en el cual enseñan a soldados americanos haciéndole el waterboarding a los filipinos. Fue una guerra bien cruel. Y de ahí Taft. Bueno, Taft sale con ese background de las Filipinas, y después de eso, bajo el Platt Amendment de la Constitución cubana, Estados Unidos, después estoy hablando un poco fuera de orden, pero Estados Unidos tenía derecho, en caso de cualquier insurrección o cualquier movimiento que no le gustara a los intereses comerciales en Cuba, de declarar, nos hacíamos cargo del gobierno y entonces nombrábamos un gobernador provisional
pues Taft fue gobernador provisional de Cuba en varias ocasiones. Tenía ese background de apoyo al imperio bastante como diríamos, en su background. De ahí pasa a político abiertamente y sale presidente de Estados Unidos. Mientras es presidente de Estados Unidos, tiene 2 o 3 escaramuzas con los puertorriqueños. Inclusive, la más conocida es la llamada crisis del 1909 fiscal. Bajo el gobierno que existía, bajo el Foraker Act, la legislatura era una legislatura dividida, en la cual la Cámara Baja era electa por los puertorriqueños. La otra era una especie de nombramiento, un senado era más similar al gobierno que había en Inglaterra. Y no se aprobó el presupuesto. No se aprobó el presupuesto y Taft, que estaba acostumbrado a que todo el mundo hiciera lo que él decía, pues se incomoda en una forma, va al Congreso y dice: los puertorriqueños le hemos dado más derechos de lo que verdaderamente saben manejar, esto hay que cambiarlo. Entre las cosas que hace, cambia la supervisión del gobierno de Puerto Rico. Estaba en el Departamento Interior, creo que se llamaba el Departamento Interior, lo cambia al Departamento del Ejército, a War Department, que obviamente tienen actitudes diferentes. Juez, perdóname, vamos a hacer una pequeña pausa y seguida regresamos. Regresamos a un día como hoy, en un año como aquel, en compañía del juez Torroella Juez. Nos quedamos resumiendo la polémica del presidente Taft, que envió una legislación al Congreso para pedir que entrara en función el presupuesto del año anterior, que en ese año Luis Muñoz Rivera y la legislatura puertorriqueña no aprobaron. Sí, y entonces pues el problema era Taft interpretando qué quería decir la concesión de ciudadanía para los puertorriqueños. Y él, en mi opinión, es una opinión que aparte del tinte racista, porque hay que leer la opinión para ver de dónde enfoca este señor, decide algo que para mí es absurdo constitucionalmente, decidiendo que la Constitución, los derechos que concede la Constitución, no dependen del estatus del individuo, sino dependen del sitio donde esté parado, la geografía, el pedazo de tierra donde esté parado el individuo. Y eso, si se ve como aplica el Tribunal Supremo, eso posteriormente a los ciudadanos americanos de la metrópoli, vamos a llamarlo, vemos cómo se aplica en una forma totalmente parcializada. Y eso lo vemos en la Segunda Guerra Mundial, en 2 casos que envuelven las acusaciones y la convicción de 2 esposas de soldados americanos, una en Japón y otra en Inglaterra, que asesinan a sus esposos siendo acompañantes de sus esposos que están en el ejército, y que bajo la ley que existía en esa época se le aplicaba totalmente el código militar de enjuiciamiento. O sea, eran como si fueran ellas, los acompañantes eran como militares, si fueran soldados. Y entonces las traen, las acusan de asesinato ante courts martial, una en Japón y otra en Inglaterra, corte marcial, mejor dicho. Las encuentran culpables y las condenan, creo que a cadena perpetua, se me olvida la condena exactamente. Las traen de vuelta a Estados Unidos para encarcelarlas y cumplieran su sentencia. Y en Estados Unidos
ambas traen procedimientos de habeas corpus diciendo, no, sí, yo soy civil, a mí no me pueden enjuiciar militarmente y tengo derecho a enjuiciamiento por un gran jurado y que se me vea el caso ante un jurado de 12 civiles como soy yo. Cuando eso llega al Supremo, la primera decisión es, bueno, no, aquí se aplica a los casos insulares. Ustedes estaban en Inglaterra, ahí no se aplica la Constitución, el derecho a juicio por jurado y enjuiciamiento no son derechos fundamentales y por lo tanto la condena está bien. Se levantó. Bueno, cuando eso sale al público, hubo tal protesta de tal naturaleza que el Tribunal Supremo concedió lo que casi nunca se hace, rehearing del mismo caso. Eso pasa en junio y en el verano, antes que se vean los casos en el otoño, nombran al juez Douglas al Tribunal Supremo de Estados Unidos, lo cual cambia el resultado de la decisión. Y el Tribunal Supremo dice, no, esos casos insulares, esos fueron casos que se decidieron para una situación temporera, ya habían pasado casi 100 años, temporera, porque habían ciertas diferencias de cultura, bla, 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 etcétera. Pero esto no, ni siquiera menciona el hecho de que era un territorio fuera de Estados Unidos. O sea, se aplica totalmente diferente los casos insulares. No dicen revocamos los casos insulares. Dice simplemente, no vamos a extender esa teoría, no lo dicen, pero a ciudadanos americanos de veras, de aquí de la metrópoli. Lo cual, un double standard, un estándar doble que no es justificable bajo ninguna. Pues hay dos casos, o uno, que es muy ejemplificador entre una puertorriqueña que está viviendo en Estados Unidos y creo que está recibiendo unos fondos federales. SSI, Social Security y viene acá y se los niegan y vuelven y les niegan el derecho. Ese caso fue mío como tío de hecho. No me digas. Ese caso se vio en primera instancia ante una corte de tres jueces que para aquella época había que convocar a la corte de 3 jueces y yo, el juez Toledo y el juez McEntee, porque siempre tiene que haber un juez de circuito de esas 3 Judge Courts. Entonces, Toledo y yo decidimos que eso era inconstitucional, violaba el derecho a viajar, que se había decidido por el Tribunal Supremo un derecho constitucional, y McEntee disintió y eventualmente ganó porque nos revocaron. Óigame, juez, sobre ese tema de que el Tribunal Supremo tiene una vía doble de interpretar a los ciudadanos norteamericanos puertorriqueños. Usted sabe, y compartí con usted un seminario que hubo en Hunter College hace poco, donde se habló sobre los casos insulares, y recuerdo una cita que se mencionó allí a los efectos de que la ciudadanía norteamericana a los puertorriqueños se ha constituido en un regalo vacío. ¿Usted nos podría comentar sobre esa licencia poética que estoy utilizando? Bueno, eso yo no sé exactamente cómo contestar eso, porque yo no estoy seguro de la contestación. El hecho es que la ciudadanía de los puertorriqueños se llevó a cabo a través de legislación, de una ley. Como te he dicho, más de una ley, porque en 1940 se volvió a repetir más o menos lo mismo. Y la teoría en la cual se basa esa poesía que usted me acaba de decir, la licencia poética. Esa licencia poética se basa en que, como es a través de una legislación y no a través de la enmienda 14, o sea que se trata de diferenciar entre ciudadanía legislativa y
y ciudadanía constitucional. Y hay casos del Supremo en el cual dice que la ciudadanía constitucional no se puede quitar a menos que hayan ciertas situaciones. Se pone en duda, por lo tanto, la gente que alega esto, y yo no estoy seguro que yo estoy de acuerdo. Lo que yo he dicho es que hay que mirar esto con más cuidado, especialmente como están las cosas, la política en Estados Unidos y la situación de Puerto Rico, etcétera. Pues yo entiendo que es algo que hay que estudiar con más cuidado, porque la teoría de los extremistas, porque esto tiene diferentes puntos de la carretera donde uno se puede parar, de los extremistas es que esa ciudadanía se le puede quitar a los puertorriqueños y que no hay lo que se llama un vested interest protegible bajo la Constitución. El argumento más fuerte que yo entiendo en contra de eso es que, si bien es legislativa, pues hay un historial demasiado largo entre medio de los derechos que han tenido los puertorriqueños y las cosas que han hecho los puertorriqueños, las concesiones que se han hecho a Puerto Rico. Inclusive una serie de interpretaciones en el cual se ha tratado a Puerto Rico, a pesar de que no dice la ley, como un estado. O sea, Puerto Rico, para todos los efectos, y esto lo ha dicho la juez O'Connor en una decisión, Puerto Rico para todos los efectos es un estado. No lo es políticamente, pero en casi todas las otras ramas es como un estado. Y eso creo que es un buen algo. No sé cuál sería el resultado. Lo que hace el Tribunal Supremo, por eso es el Supremo, de ahí para abajo no se puede apelar. O sea, y como hemos visto en los casos insulares, a veces se inventan las cosas y se convierte eso en ley. Juez, me encantaría seguir hablando, pero vamos a hacer una pausa y seguida regresamos. Regresamos a un día como hoy, en un año como aquel. Juez, en el segmento anterior, usted termina justo diciendo, en una opinión del tribunal, de una jueza del Supremo, que Puerto Rico para algunos casos es tratado como un estado. Sin embargo, usted y yo sabemos que los casos insulares niegan derechos a los puertorriqueños, como por ejemplo el voto por el presidente, como es por ejemplo que tengamos un representante sin voto, y hay otros ejemplos que podría darles, pero ¿por qué cuando el puertorriqueño acude al Tribunal Federal a pedir unos derechos se les niega? Cuando acude al Supremo, pues en algunos casos se les niega, y cuando acude al Congreso, pues se encuentra con una muralla. ¿Qué solución, si alguna, usted ve como progreso al problema que hay en Puerto Rico? Y quiero decirle más, el libro Reconsidering the Insular Cases es un conversatorio entre personas como usted que lo escuchan, y otros puertorriqueños y otros norteamericanos que a través de este libro pueden conversar sobre la problemática puertorriqueña. Y es al amparo de ese concierto de ideas que le pregunto, ¿qué puede hacer el Puerto Rico para zarandearse de esta situación colonial? Si puede usted contestar la pregunta. Bueno, tengo que tener cuidado como la contesto, porque tengo que confesar que se me está acabando la
no quiero pecar de que incite lo que no sería propio. Ahora, yo creo que los puertorriqueños, y esto es algo que creo que a través de la historia, cuando comparamos la historia de Puerto Rico con la historia de Cuba, vemos una gran diferencia en cómo se ha bregado con toda esta situación de estatus. Y yo creo que nosotros los puertorriqueños hemos sido demasiado amables, no se me ocurre qué otra forma de decirlo. Hemos sido demasiado civilizados. Fíjense que aquí las situaciones de violencia han sido bien pocas y bien limitadas. Yo no estoy diciendo que esa sea la solución, estoy simplemente diciendo que yo creo que nosotros tenemos que ser más contundentes en la forma de hacer saber nuestros derechos. No quiero pecar de ser cínico, pero en Estados Unidos se reconocen dos cosas. Uno es el dólar y otro es el voto. Nosotros no tenemos mucho de los dos. Bueno, uno no tenemos ninguno. Yo creo que nosotros tenemos que empezar a tomar acciones vamos a llamarlo desobediencia civil, si es una forma de hacer, que sean legales, pero que sean que entiendan que ya estamos cansados de que nos sigan cogiendo de bobo, porque a eso se reduce. Pues una última pregunta. No quiero abusar de su bondad, pero no puedo dejar de hacer la pregunta, y usted, por supuesto, o me da un supina o me arresta o no contesta la pregunta, pero me siento obligado a preguntarle cómo usted, buen puertorriqueño, que trabaja en una corte federal, puede soportar ese discrimen de un sistema hacia Puerto Rico, en un sistema del cual usted trabaja. Si la puede contestar, bien, si no, no se preocupe. Bueno, yo la contesto y la contestación mía está por escrito. Yo entiendo que el hecho que yo esté allí, si acaso ayuda a Puerto Rico, porque es la única voz que tiene Puerto Rico en el sistema, en una de las tres ramas de gobierno, que hace sentir los derechos y los puntos de vista de los puertorriqueños. Como cuestión de hecho, yo me podía haber retirado hace más de 20 años. Y retiro mío viene con compensación completa. O sea, a mí no se me reduce ni un centavo si yo me retiro. No lo he hecho porque entiendo que desde el sitio donde yo estoy se sabe, por lo menos en parte, la situación de Puerto Rico y los derechos que creo que se nos está violando. Bien, juez, gracias por contestar la pregunta. Le agradezco infinitamente el haber estado con nosotros en nuestro programa. A la teleaudiencia nos pueden enviar mensajes undiacomohoytv@gmail.com y acabar el programa con un aforismo. Ya que nos prohíben ser hombres a la luz del día, seamos hombres a la luz de la conciencia, y en vez de maldecir, venzamos la interperancia de la idea organizante. Eugenio María de Hostos. Hasta la próxima, amigos.